Nunca pensó que su vida cambiaría en una tienda de muebles. Estaba eligiendo un nuevo sofá para su estudio cuando un asesor alto y moreno se acercó con una sonrisa y le preguntó si necesitaba ayuda. Howard Style resultó ser no solo un vendedor atento, sino también un agradable conversador. En lugar de media hora para elegir un sofá, hablaron durante casi 2 horas. Steele trabajaba entonces en un pequeño estudio de diseño, maquetando páginas web y pensando en trabajar como autónoma. Howard escuchaba atentamente sobre su trabajo, aunque era obvio que no entendía mucho de él, pero estaba encantado de hablar de sus planes de convertirse en jefe de ventas y de lo mucho que le gustaba su trabajo y relacionarse con la gente. Ese día Steele se fue sin un sofá, pero con el número de teléfono de Howard. Él la llamó esa misma noche y la invitó a cenar. En la cena, volvieron a hablar durante varias horas. Howard era el tipo de hombre que sabía cortejar con belleza, flores, cumplidos, atención a los detalles. A Steele le halagaba, aunque a veces le parecía demasiado. Su romance se desarrolló rápidamente. Un mes más tarde, Howard presentó a Steele a su madre, Genevieve Style. El encuentro tuvo lugar en casa de los Styles, donde Genevieve puso una suntuosa mesa y se pasó toda la velada preguntando a Steele por su familia, su trabajo y sus planes de futuro. Genevieve se mostró impecablemente educada, pero había algo sospechoso en sus ojos. En ese momento no le dio mucha importancia. Howard hizo todo lo posible para que Steele se sintiera especial. Le hizo regalos, le preparó sorpresas, le presentó a sus amigos. Cuando le propuso matrimonio 3 meses después, Steele aceptó sin dudarlo. Estaba enamorada y feliz. Los preparativos de la boda se convirtieron en una prueba para su relación. Genevieve insistió en implicarse personalmente en la organización de la celebración, desde la elección del lugar de la boda hasta el color de las servilletas. Aún así, intentó expresar su opinión, pero Howard se puso siempre del lado de su madre. Mamá sabe más. Tiene un gusto impecable. La boda resultó exactamente como Genevieve la había imaginado, fastuosa y pomposa. 200 invitados, a los que Steele había visto por primera vez en su vida, una tarta enorme, música en directo y un mar de flores. Steele se sentía la pieza central de la exhibición de superación de la familia Steele. En su luna de miel hicieron un crucero por el Caribe, regalo de Genevieve. A Steele, las 2 semanas en el mar le parecieron interminables. Howard llamaba constantemente a su madre, consultándole en cada ocasión qué restaurante elegir, qué excursión reservar, qué llevar de regalo. Tras regresar a casa, los recién casados se instalaron en el piso de Howard. Steele siguió trabajando en el estudio, pero cada vez pensaba más en montar su propio negocio. Howard trataba su trabajo con condescendencia. Cariño, no tienes que trabajar. Puedo mantener a mi familia. Pero Steele amaba su negocio y no iba a renunciar a él. El primer año de su vida juntos estuvo lleno de tareas domésticas, ajustes de carácter y frecuentes visitas de Genevieve. Su suegra aparecía en su casa sin avisar, le daba consejos sobre las tareas domésticas y no se cansaba de recordarle lo maravilloso que era el marido de Steele. Howard era realmente un marido cariñoso, pero su preocupación se parecía cada vez más al control. Quería saber a dónde iba Steele, con quién se reunía, cómo gastaba su dinero. Al mismo tiempo, tomaba todas las decisiones importantes solo después de consultar con su madre. Steele se dio cuenta de que su matrimonio no era exactamente lo que había imaginado, pero quería de verdad a su marido y esperaba que con el tiempo las cosas mejoraran. No sabía que aquello no era más que el principio de un largo viaje que les llevaría a un final totalmente inesperado. En aquellos primeros meses de matrimonio, Steele se preguntaba a menudo si había tomado la decisión correcta. Pero cuando Howard la estrechaba entre sus brazos por las noches y hacían planes para el futuro, todas las dudas se disipaban.
Creía que su amor era más fuerte que cualquier problema. Como descubriría más tarde, era solo la primera de muchas ilusiones que iba a romper. La luna de miel terminó y la joven familia empezó a instalarse en el pequeño piso de Howard. Steele no tardó en darse cuenta de que se sentía incómoda viviendo en un piso amueblado al gusto de su suegra. Los enormes muebles oscuros, las pesadas cortinas y las interminables figuritas creaban una atmósfera opresiva. Cuando Steele mencionó la renovación, Howard enarcó las cejas sorprendido. ¿Por qué? Mamá hizo una gran renovación aquí hace 2 años. Todo está maravillosamente escogido. Cariño, pero somos una familia joven. ¿No podemos hacer algo un poco más moderno? Hablemos primero con mamá. Ella es mejor en estas cosas. Aún no dijo nada, pero se estremeció interiormente. Genevieve venía casi todos los días, revisaba la nevera, daba consejos de cocina y limpieza, les decía cómo lavar las camisas de Howard. Cada una de sus visitas terminaba con largas admoniciones sobre la importancia de crear un ambiente acogedor en casa para su marido. Una noche, Howard volvió del trabajo inusualmente entusiasmado. ¿Te lo puedes creer? ¿Me han ascendido? Ahora soy jefe de ventas, y el sueldo será mayor. Enhorabuena, es estupendo. Mamá dice que ya es hora de que pensemos en una casa propia. Después de todo, pensamos tener hijos, ¿no? Steele estaba recelosa. Aún no habían hablado de niños y ella no estaba preparada para comprar una casa, pero Howard ya estaba entusiasmado con la idea. Al día siguiente, Genevieve trajo a un agente inmobiliario, un viejo conocido. Mostraron varias opciones de casas, y cada vez la suegra encontraba algún defecto. Finalmente, encontraron la opción Bijou, una casa de 2 plantas en las afueras, en el mismo barrio donde vivía Genevieve. Steele miraba las habitaciones en silencio mientras su suegra y el agente inmobiliario discutían las ventajas de la distribución. Era una casa bonita, pero necesitaba algunas reparaciones importantes. Howard resplandecía de felicidad. «Cariño, esto es genial. Mamá estará allí para ayudarnos con las reformas y el mobiliario». Por la noche, cuando se quedaron solos, Steele decidió discutir el aspecto financiero del asunto. «Howard, ¿estás seguro de que podemos pagar la hipoteca?» «No te preocupes, he hecho cuentas. Con mi nuevo sueldo, estaremos bien. Quizá debería buscar un trabajo con mayores ingresos». «¿Por qué? Ya te he dicho que yo sola mantendré a mi familia. Ya tienes bastante que hacer en casa». Aún permanecía en silencio. Ya había empezado a trabajar como autónoma, diseñando páginas web para pequeñas empresas, pero no se lo había contado a Howard. Algo le decía que era mejor mantener sus ingresos en secreto. Cuando llegó el momento del papeleo, Steele sugirió: «Pongamos la casa a mi nombre. No tienes un buen historial crediticio por lo del coche». Howard se lo pensó. Había pedido un préstamo para un coche hacía 1 año, pero había dejado de pagar y había tenido que venderlo. «Sí, probablemente tengas razón. Lo importante es que el banco lo apruebe». Steele ya sabía que el banco lo aprobaría. En el último año, había conseguido construirse un excelente historial crediticio pagando varios pequeños préstamos. Sus ingresos secretos como autónoma le permitían hacerlo sin problemas. Genevieve se sorprendió al conocer su decisión. «Howard, cariño, ¿estás seguro? Al fin y al cabo eres el cabeza de familia». «Mamá, así será más fácil conseguir un préstamo. ¿Qué más da a nombre de quién esté registrada la casa?» Su suegra apretó los labios pero guardó silencio. Por primera vez desde que se conocían, Steele vio algo parecido al respeto en sus ojos. El proceso de compra duró aproximadamente 1 mes. Steele examinó todos los documentos, consultó a un abogado y se aseguró de que todo se hiciera correctamente. Howard le confió el papeleo mientras él planeaba con entusiasmo las futuras reformas. Genevieve, por supuesto, no podía mantenerse al margen. Trajo revistas de interiorismo, aconsejó qué muebles elegir.
e insistió en que la cocina se hiciera según sus bocetos. Una nuera debe cocinar para su marido en una cocina cómoda. Sé lo que digo. Llevo 30 años al frente de un hogar. Steele había aprendido a dejar pasar esos comentarios. Estaba ocupada con cosas más importantes. Paralelamente al papeleo de la casa, empezó a desarrollar su pequeño negocio. La creación de páginas web le reportó cada vez más ingresos y aparecieron clientes fijos. Cuando por fin se mudaron a la nueva casa, Steele había montado una pequeña oficina en el primer piso. Howard pensó que sería una guardería, pero Steele insistió. Mientras no estén los niños, haré allí mis negocios. Quiero escribir artículos para una revista femenina. Howard se limitó a encogerse de hombros. Las ambiciones de escribir de su mujer no le molestaban. Lo principal era que ella estuviera siempre en casa y cocinara bien. Al final del primer año de vida matrimonial, Steele comprendió claramente varias cosas. En primer lugar, su suegra nunca les dejaría solos. En segundo lugar, Howard siempre consultaría a su madre los asuntos importantes. Y en tercer lugar, ella necesitaba tener su propia fuente de ingresos y su propio territorio, aunque fuera una pequeña oficina en el primer piso. Todas las noches, mientras Howard veía la televisión en el salón, Steele subía a su despacho y trabajaba en el siguiente proyecto. Su enfrentamiento silencioso con Genevieve no había hecho más que empezar, pero ya se habían sentado las bases de su futura independencia. La noticia del embarazo de Steele sorprendió a todos. Howard sonrió confuso y Genevieve tomó inmediatamente las riendas. Concertó una cita para que su cuñada viera al ginecólogo, hizo una lista de las pruebas necesarias y empezó a planificar la guardería. He concertado una cita con la doctora Simpson. Te espera mañana a las 10 de la mañana, declaró perentoriamente la suegra. Gracias, pero ya estoy viendo a otro médico, contestó Steele con calma. ¿A quién? Conozco a todos los médicos decentes de la ciudad. La doctora Marcus. Está especializada en partos naturales. Howard, dile a tu mujer que escuche los consejos de la gente con experiencia. Howard se ponía habitualmente del lado de su madre. Cariño, quizá deberíamos ir al médico de mamá. ¿Por el bien de nuestro bebé? Ella siguió callada, pero no fue a ver al doctor Simpson. Ya había aprendido a elegir sus batallas. El embarazo iba viento en popa. Siguió trabajando en sus proyectos, solo que ahora lo hacía más a menudo durante el día, cuando su suegra estaba ocupada con sus negocios. Por las noches empezó a estudiar programación, un curso sencillo para principiantes. Howard pensó que su mujer estaba leyendo libros para embarazadas, y no se involucró. Genevieve se presentaba en su casa todos los días, trayendo infusiones, vitaminas y un sinfín de consejos. Insistió en convertir el estudio de Steele en una habitación para el bebé y contrató a un diseñador. Un bebé necesita la habitación adecuada desde los primeros días de vida, transmitió su suegra. Ya he encargado muebles a Italia. Aún así, tuvo que trasladar su rincón de trabajo al dormitorio. Colocó una mesita plegable junto a la ventana y siguió trabajando todo lo que su estómago le permitía. Sus ingresos por el desarrollo web iban en aumento y abrió una cuenta bancaria aparte que nadie conocía. El parto se adelantó 15 días. Howard estaba trabajando, así que Steele llamó a un taxi. Una vez en el hospital, llamó a su marido. Genevieve fue la primera en llegar con una maleta llena de cosas esenciales e intentó colarse en la sala de partos. Las enfermeras tuvieron que escoltarla educada, pero firmemente hasta el pasillo. La niña nació por la mañana, sana, fuerte y con una mata de pelo oscuro. Howard lloró de felicidad al ver a su hija. Genevieve empezó inmediatamente a buscarle un parecido con su hijo. Llamémosla Genevieve Jr., sugirió su suegra. La llamaremos Emily, dijo Steele con firmeza. Era el nombre que ella y Howard habían elegido hacía un mes. Las primeras semanas después del nacimiento habían sido un verdadero calvario,
Genevieve prácticamente se había instalado en su casa, intentando controlar todo, desde el régimen de alimentación hasta la temperatura del agua del baño. Criticaba todas las decisiones de Steele y se ponía constantemente a sí misma como ejemplo. Cuando Howard era pequeño, nunca le dejaba dormir más de 1 hora durante el día, decía mientras Steele mecía a su hija. Y la mimaba. Howard apoyó totalmente a su madre. Mamá me crió sola, sabe lo que hace. Aún así, no discutió. Había aprendido a dejar pasar la mayoría de los consejos y hacía las cosas a su manera. Mientras su suegra hablaba de cómo envolver correctamente a los niños, la joven madre leía estudios actualizados sobre psicología y desarrollo infantil. Por las noches, cuando todos dormían, Steele se sentaba frente al ordenador. Emily dormía cerca, en un Moisés portátil, mientras su madre aprendía nuevos lenguajes de programación. Se dio cuenta de que la simple maquetación de un sitio web era solo el principio. Había mucho más que desarrollar. A los 3 meses, Emily distinguía claramente el día y la noche, dormía bien y sonreía a sus padres. Genevieve había moderado un poco su fervor, pero no cejaba en su empeño de manejar la situación. «Deberíamos contratar a una niñera», declaró un día. «Conozco a una mujer excelente. Solía trabajar para la familia de mi amiga». «Gracias, pero nos las arreglamos», replicó Steele. «Howard, explícale a tu mujer que el bebé necesita cuidados profesionales». Una vez más, Howard se puso del lado de la madre. Pero esta vez Steele estaba preparado para una conversación seria. «Cariño, una niñera cuesta dinero, mucho dinero. ¿Estás dispuesta a pagarlo?» El argumento funcionó. Steele siguió trabajando de forma intermitente, mientras su hija dormía, mientras Howard estaba en el trabajo y mientras su suegra se ocupaba de sus asuntos. Creó varios proyectos de éxito y empezó a construir su propia cartera. Era conocida en la comunidad de desarrolladores en línea como una profesional creativa y de confianza. Emily creció como una niña curiosa y tranquila. Le encantaba estar cerca de su madre mientras trabajaba y observaba con interés cómo se movía el cursor por la pantalla. Steele le contaba a menudo a su hija lo que estaba haciendo, convirtiendo complejos términos técnicos en fascinantes cuentos. Cuando Emily Steele cumplió 1 año, ya escribía código con confianza y podía asumir encargos más complejos. Creó un acogedor espacio de trabajo en el vestidor, donde su suegra rara vez entraba. Howard seguía pensando que su mujer solo escribía sobre la maternidad y no le interesaban los detalles. Genevieve continuaba con sus visitas, pero ahora eran menos frecuentes, 3 o 4 veces por semana. Seguía intentando supervisar la educación de su nieta, pero Steele había aprendido a evitar con maestría los ángulos agudos. Cuando su suegra empezaba a criticar sus métodos de crianza, Steele se limitaba a sonreír y seguía haciendo las cosas a su manera. Howard estaba orgulloso de lo rápido que crecía su hija, pero se atribuía todo el mérito de los consejos de su madre. «Es bueno que mamá nos ayude», le dijo a su mujer. Aún así no discutía, la dejaba pensar lo que quisiera. Por la noche, cuando la casa estaba tranquila, seguía estudiando. Ahora se añadían cursos a la programación. Steele se daba cuenta de que tarde o temprano tendría que salir de las sombras y quería estar preparada para ello. Emily se había convertido no solo en su hija predilecta, sino también en una fuente de inspiración. Al ver a la niña dar sus primeros pasos, caerse y volver a levantarse, Steele se convenció de que nada es imposible si se avanza con pequeños pasos. La mañana empezó como de costumbre. Steele preparó el desayuno, haciendo una lista de las cosas que había que hacer durante el día. Emily se sentaba en su trona y untaba con entusiasmo las gachas de avena en la mesa, intentando de vez en cuando llevarse una cuchara de plástico a la boca. Howard iba deprisa al trabajo, hojeando habitualmente el correo en su teléfono. «Cariño, hoy voy a llegar tarde. Reunión importante con un cliente.
Y no hagas la cena, comeremos en el restaurante. Le dio un picotazo en la mejilla a su mujer y cogió su maletín. Coge la chaqueta, está en el perchero, le recordó Steele. Ah, sí. ¿Qué haría yo sin ti? Howard sonrió y salió corriendo por la puerta. En cuanto la puerta se cerró tras su marido, Steele sacó su portátil. Tenía 2 horas antes de la siesta de Emily, tiempo suficiente para terminar la página web de la pequeña pastelería. El trabajo estaba casi terminado, solo faltaban unos pequeños retoques. Los pedidos no paraban de llegar. El boca a boca funcionaba bien. Los clientes satisfechos la recomendaban unos a otros. Aún así, ya podía elegir sus proyectos y cobrar precios decentes por su trabajo. Mientras Emily jugaba con sonajeros de colores brillantes en su colchoneta, Steele revisaba los correos electrónicos de clientes potenciales. Entre las peticiones habituales de sitios web para pequeñas empresas había una oferta inesperada. Una gran empresa de construcción buscaba un desarrollador para actualizar su sitio web corporativo. Va, declaró Emily exigente, extendiendo los brazos. Enseguida, cariño. Steele se separó de la pantalla, cogió a su hija en brazos y la acomodó en su regazo. El día estaba programado al minuto. Después de la siesta de Emily, fueron a pasear al parque y luego al supermercado. De vuelta a casa, Steele metió a su hija en el parque con su conejito de peluche favorito y se sentó a trabajar en una propuesta para una empresa de construcción. «¿Quizá estoy aceptando esto para nada?», pensó, mirando los requisitos del cliente. El proyecto era serio, pero la paga era adecuada, 10 veces más de lo que recibía por encargos normales. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. «Cariño, esta noche no podré cenar contigo». La voz de Howard sonaba culpable. «Un cliente importante, ya sabes». «Por supuesto, no te preocupes», respondió Steele. Ahora tenía la tarde libre para trabajar. Después de cenar, arropó a una adormilada Emily en su cuna y se sentó frente al ordenador. La empresa constructora quería un diseño moderno, una distribución adaptable y un sofisticado sistema de filtros para el catálogo de propiedades. Steele abrió sus notas de programación y se sumergió en su trabajo. A la mañana siguiente, envió una propuesta y un boceto de la página de inicio. La respuesta llegó 1 hora más tarde. Estaba aprobada como contratista. Emily, que gateaba por la alfombra, balbuceó feliz al ver la sonrisa de su madre y se acercó a las brillantes imágenes de la pantalla. Por la tarde, Howard regresó, cansado e irritado. ¿Te puedes creer que esos idiotas del departamento de marketing hayan vuelto a meter la pata con la publicidad?, se quejó durante la cena. ¿Qué has estado haciendo? Lo de siempre. Casa, chico. Steele se encogió de hombros. Quizá buscarte algún hobby. Bordar o hacer un curso de cocina, sugirió su marido. Estás todo el día sentada en casa. Steele permaneció en silencio. Su ISTO acababa de valerle un contrato por valor de 3 meses del sueldo de Howard. Había tardado casi un mes en terminar la página web de la empresa de construcción. Seguía trabajando por las noches después de arropar a Emily. A veces se quedaba despierta hasta por la mañana, pero el cansancio se compensaba con el placer del proceso y los pensamientos sobre futuros derechos de autor. «Estás pálido», comentó Genevieve un día. «Howard, tu mujer no tiene buen aspecto. Quizá deberías ir al médico». «No pasa nada. Es solo la dentición de Emily», descartó Steele. La obra se entregó a tiempo. El cliente quedó satisfecho y la recomendó a sus socios. Steele abrió otra cuenta bancaria y empezó a acumular un colchón de seguridad financiera. Ahora podía permitirse elegir solo proyectos interesantes. Su nombre se hizo reconocible en los círculos profesionales y su trabajo fue cada vez más valorado. Incluso contrató a una ayudante, una joven que se hizo cargo de parte del trabajo técnico. Howard seguía considerando que su mujer debía quedarse en casa con el bebé. Cuando presumía ante sus amigos de su éxito en el negocio de los muebles, Steele se limitaba a sonreír.
Su último pedido le había reportado más que su paga trimestral, pero solo ella lo sabía. Las tardes en familia transcurrieron como de costumbre. Howard viendo la tele, Emily jugando a los dados en la alfombra y Steele leyendo aparentemente una revista, pero en realidad revisando los nuevos pedidos en su tableta. Cariño, estaba pensando que tal vez deberíamos tener otro bebé. Howard sugirió una noche. Emily ya tiene casi un año, es hora de empezar a pensar en un segundo. Esperemos un poco, respondió Steele suavemente. Dejemos que Emily crezca. De hecho, ella tenía planes muy diferentes. Los pedidos crecían, aparecían clientes fijos y ya estaba pensando en montar su propio estudio. Un segundo hijo no entraba en esos planes ahora mismo. Como quieras, se encogió de hombros Howard. Solo que mi madre dice que es mejor tener bebés de 2 en 2. Steele permaneció en silencio. Hacía tiempo que había aprendido a ignorar los consejos de su suegra. Tenía su propia vida, de la que ni Howard ni su madre tenían ni idea. Siempre había soñado con tener su propio coche, pero no tenía prisa por comprarlo. En los últimos meses, sus ingresos se habían multiplicado. Ahora podía permitirse no solo un coche, sino muchas otras cosas. Lo primero que compró fue un ordenador nuevo, un monobloque, pero por dentro era un monstruo del rendimiento. Howard ni siquiera se fijó en la compra, solo un ordenador y un ordenador. El número de pedidos crecía y a Steele le resultaba cada vez más difícil compaginar el trabajo con el cuidado de su hija. Una mañana encontró un anuncio en Internet. Una joven buscaba trabajo como niñera. Tras varias entrevistas y comprobar las referencias, Steele tomó una decisión. Howard, quiero contratar a una niñera para Emily, le dijo durante la cena como de pasada. ¿Una niñera? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Su marido enarcó las cejas, sorprendido. Trabajo un poco a tiempo parcial. Escribo artículos para una revista femenina, lo justo para una niñera. Bueno, si estás segura. Howard se estiró. Pero no se lo digas a mamá todavía, se enfadará. La niñera, Alice, resultó ser una bendición. Emily la había adorado desde el primer día, y Steele por fin podía trabajar a pleno rendimiento. Mientras la niñera estaba con su hija, ella creaba proyectos complejos para grandes empresas. Ahora tenía su propia marca. Su logotipo minimalista y su elegante sitio web atraían a clientes serios. Trabajó con bancos, constructoras y grandes comercios. Los empresarios se la recomendaban unos a otros, y cada nuevo proyecto le reportaba más y más ingresos. A Genevieve, por supuesto, no le gustaba tener una niñera. En mis tiempos las madres educaban a sus hijos ellas mismas, refunfuñaba. ¿Qué es esta nueva moda? Pero Steele había aprendido a dejar pasar esos comentarios. Tenía una vida propia que su suegra ni siquiera conocía. Una mañana, Howard no pudo arrancar el coche. Se había quedado sin batería. Tendré que llamar a un taxi, suspiró. Todavía no tengo dinero para un coche nuevo. Puedo llevarte, se ofreció Steele. Le he echado el ojo a un coche. ¿Tú? ¿De dónde? ¿Recuerdas que solía escribir artículos? Ahorré algo. Howard se limitó a encogerse de hombros. Las manías de las mujeres le interesaban poco. Aún así, había elegido su coche con cuidado. Una marca prestigiosa, pero no un modelo demasiado llamativo. Cuando trajo el coche nuevo a casa, su marido ni siquiera preguntó por el precio. Estaba seguro de que era una versión económica, y Steele siguió trabajando. Ahora tenía todo un equipo de ayudantes, un diseñador, un maquetador, un programador. Se comunicaban a distancia y nadie sabía que una joven madre, que no trabajaba en ningún sitio según los documentos, estaba a cargo de todo. Howard se preguntaba a veces qué hacía todo el día delante del ordenador. Solo blogueo sobre la maternidad, respondía Steele. Y a veces escribo artículos. Es bueno que tengas aficiones, sonrió su marido con indulgencia y volvió a sus asuntos.
No se dio cuenta de cómo había cambiado su vida, que la comida de la nevera era de mejor calidad, que los juguetes de Emily eran ahora los mejores, que sus fines de semana familiares se habían vuelto más variados. Howard lo achacaba todo a su exitosa carrera en la tienda de muebles. Aún así, Steele guardó en silencio el dinero en una cuenta aparte. No iba a pretender ser ama de casa el resto de su vida, pero aún no había llegado el momento de cambiar. Por ahora, le bastaba con saber que podía mantenerse a sí misma y a su hija sin ayuda de nadie. Emily creció siendo una niña tranquila y curiosa. Mientras Steele trabajaba en el siguiente proyecto, su hija jugaba tranquilamente cerca bajo la supervisión de Alice. A veces cogía un monitor luminoso y su madre le enseñaba bonitos dibujos, sin saber que esos minutos permanecerían en la memoria de la niña como los recuerdos más cálidos de su primera infancia. Aún le gustaban las horas de la mañana, cuando Howard ya se había marchado a trabajar. Emily seguía durmiendo y la casa estaba cómodamente silenciosa. Se preparó un café cargado y abrió el portátil, buscando correos electrónicos del equipo de desarrollo. Su pequeño estudio web había crecido en los últimos meses. Ahora tenía a 5 personas trabajando para ella, y cada nuevo proyecto le reportaba unos beneficios comparables al coste de un coche. Alice solía llegar a las 9, que era cuando Emily se despertaba. Últimamente, Steele captaba cada vez más miradas interesadas de su niñera dirigidas a la pantalla del ordenador. ¿Puedo hacerte una pregunta?, aventuró Alice una mañana. ¿Eres tú quien crea estas páginas web? He visto el logotipo de vuestro estudio en la nueva web del centro comercial. Steele dudó en contestar. En el año y medio que llevaba trabajando con Alice, se había convencido de su fiabilidad, y estaba claro que a la chica se le daba bien guardar secretos. Sí, es mi trabajo, solo que mi marido no lo sabe. Cree que escribo en un blog sobre maternidad. ¿Puedes enseñarme?, Alice preguntó inesperadamente. Verás, ser niñera está muy bien, pero tengo que pensar en el futuro. Mi madre está enferma y mis prestaciones sociales son peniques. Así empezaron sus lecciones matinales. Mientras Emily dormía, Steele le enseñó a Alice los fundamentos de la maquetación. La niña captó lo básico y pronto fue capaz de ayudar en tareas sencillas. Durante el día, fingían tener una vida familiar normal. Cuando llegaba Genevieve, Steele encendía el portátil y sacaba revistas para madres jóvenes. Su suegra seguía encontrando motivos para regañarla. ¿Qué desorden hay en el cuarto de los niños? En nuestros tiempos organizábamos todos los juguetes en estanterías. Emily no come bien. Debes de estar cocinando mal. Howard parece cansado. Deberías cuidar mejor de tu marido. Steele había aprendido a dejar pasar estos comentarios. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse, como un nuevo proyecto para una cadena de restaurantes que le reportaría tanto dinero como un pequeño piso. Por las tardes, después de arropar a Emily, trabajaba hasta tarde. Hacía tiempo que Howard se había acostumbrado a que su mujer se sentara en Internet y no le interesaban los detalles. Estaba satisfecho. La casa estaba limpia, la cena lista, la niña bien atendida. ¿Qué más se necesita para la felicidad familiar? Me voy a la bolera con los chicos, dijo una vez. Estarás bien sola, ¿verdad? Claro, cariño, sonrió Steele. Aquella tarde estaba a punto de firmar un contrato que superaba los ingresos anuales de su marido. Alice se adentraba cada vez más en el mundo del desarrollo web. A los 3 meses ya era capaz de maquetar páginas sencillas ella sola, y 6 meses después empezó a ayudar a Steele con proyectos reales. Tienes mucho talento, observó Steele al ver el trabajo de su ayudante. ¿Quizá ha llegado el momento de aceptar tus propios encargos? Es demasiado pronto, Alice negó con la cabeza. Pero gracias. No sabes lo útiles que nos has sido a mamá y a mí. Hablaban a menudo, del trabajo, de la vida, de los planes de futuro. Alisa hablaba de su matrimonio fracasado, de tener que empezar su vida de cero.
Aún compartía sus dudas y temores. A veces siento que estoy viviendo una doble vida, admitió una vez. Solo te estás protegiendo a ti misma y a Emily, respondió Alyssa. No hay nada malo en ello. Emily las adoraba a las dos. Ya caminaba segura de sí misma, balbuceaba sus primeras palabras y observaba con interés la brillante pantalla del ordenador de su madre. Seguía seleccionada especialmente para sus juegos de desarrollo, y la niña podía mantenerse ocupada mientras su madre trabajaba. Los ingresos crecían rápidamente. Ahora Steele podía ganar en 6 meses para un piso pequeño, pero no se apresuró con la compra de bienes inmuebles. Abrió varias cuentas en distintos bancos y fue transfiriendo dinero metódicamente, creando un colchón financiero fiable. Señora Style, nos gustaría encargarle 3 páginas web corporativas a la vez. Sonó el teléfono. Era el representante de un gran holding. Sí, claro, hablemos de los detalles, respondió ella, bajando la voz habitualmente. En la otra habitación, Genevieve enseñaba a Emily a coger bien la cuchara y Alice guiñaba discretamente un ojo a Steele. Su pequeño imperio crecía mientras permanecía invisible a las miradas indiscretas. Aprendió a combinar los papeles con maestría: ama de casa, madre, esposa de un directivo de éxito. Pero solo Alice sabía lo que Steele era en realidad: una mujer decidida, inteligente e increíblemente fuerte, capaz de cambiar su vida. Era conocida en los círculos profesionales como una promotora con talento y una socia honesta. Los clientes la recomendaban unos a otros, y cada nuevo proyecto era más interesante y rentable que el anterior. En casa, seguía desempeñando el papel de ama de casa corriente, y solo la sonrisa comprensiva de Alice le recordaba quién era en realidad. Habían pasado varios meses desde el día en que Steele notó por primera vez un cambio en el comportamiento de su marido. Howard se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, prefería salir con los amigos los fines de semana y en casa parecía existir en su propio mundo: televisión, sofá, teléfono inteligente. Incluso con su hija se comunicaba como si estuviera de servicio. Emily acaba de cumplir 2 años. La niña ya pronunciaba enérgicamente frases sencillas y exploraba activamente el mundo que la rodeaba. Genevieve, por supuesto, organizó una celebración por todo lo alto, invitando a toda la familia y conocidos. Howard, ¿por qué no llevamos a Emily al zoo este fin de semana?, sugirió un día Steele. Lo siento, cariño, tengo una importante reunión con un cliente. La próxima vez, dijo su marido. La próxima vez nunca llegó. Pero Genevieve aparecía en su casa cada vez más a menudo y sus comentarios se volvían cada vez más sarcásticos. «¡Qué desorden en el salón! No cuidas nada la casa. Howard ha adelgazado. ¿Has dejado de cocinar bien?». En mis tiempos, las esposas solían recibir a sus maridos del trabajo vestidas de gala, no con ropa casera. Alice, que se había convertido en una verdadera amiga durante este tiempo, a menudo se quedaba hasta tarde, solo para hablar o ayudar con los proyectos. Una noche, cuando Emily ya dormía, Alice terminó su té y de repente dijo con decisión: «¿Sabes, Steele, por qué no usamos ya el tú? Parece una tontería mantener las distancias cuando hemos pasado por tantas cosas juntas». «Tienes razón», sonrió Steele. «Es que estoy acostumbrada a mantener las distancias con todo el mundo». «Con todo el mundo, sí, pero tú y yo ya somos algo más que jefe y niñera. Tú me enseñas a programar, yo guardo tus secretos. Amigos, resulta». «Amigas», asintió Steele, y esa simple palabra llenó de repente la cocina de calidez y consuelo. «¿Y sigues pagando la hipoteca de la casa?». «Sí, aún quedan 3 años más de pagos. Sabes, mi hermano es abogado inmobiliario. Dice que quien haya pagado el capital de la casa es en realidad el propietario, independientemente de quién sea el titular de los papeles». Steele removió su té pensativamente. «Entonces,
¿Qué sugieres? Quiero decir que tienes ese dinero. Paga el resto de la hipoteca y vuelve a escriturar la casa enteramente para ti. Hazlo tranquilamente, sin mucho alboroto. ¿Puedo hacerlo? Claro, eres un coprestatario. Tienes todo el derecho a cancelar el préstamo antes de tiempo. Al día siguiente, Steele estudió todos los documentos. Efectivamente, no había nada que le impidiera pagar el saldo y convertirse en propietaria de pleno derecho de la casa. Consideró detenidamente cada paso. Una semana más tarde, ya estaba en el banco tramitando la amortización anticipada de la hipoteca. No le dijo nada a Howard, ya que a él no le interesaban los asuntos financieros y se los dejaba a su mujer. Por cierto, el coche también está a mi nombre, le dijo a Alice. Howard ni siquiera miró los papeles cuando lo compré. Cierto, mi hermano dice que siempre hay que pensar unos pasos por delante. Genevieve, como si presintiera algo, se volvió aún más insufrible. Criticó todo, desde el color de las nuevas cortinas hasta los métodos de crianza de su nieta. Howard, mira cómo ha mimado tu mujer a la niña. Cuando tenías su edad, tú mismo ya vestías y comías con pulcritud. Seguía coleccionando en silencio títulos de propiedad y cosas que compraba con su propio dinero. Cada compra importante la registraba, guardaba recibos y contratos. ¿Sabes? Le dijo una vez a Alice, a veces siento que me estoy preparando para la guerra. No, su amiga negó con la cabeza, solo te proteges a ti misma y a tu hija. Es diferente. Howard estaba en casa cada vez con menos frecuencia los fines de semana. Sus reuniones con clientes importantes se habían convertido en algo casi semanal. Apenas se daba cuenta de cómo crecía su hija, de cómo cambiaba su hogar, de cómo su mujer se alejaba de él. Y Steele siguió trabajando. Ahora podía permitirse elegir solo los proyectos más interesantes y rentables. Su equipo de desarrollo había crecido y había grandes clientes corporativos. «Mamá, ¿papá no va a venir otra vez?», preguntó Emily un día. «Papá tiene mucho trabajo, cariño», respondió Steele, abrazando a su hija. «Está bien, pero tenemos a Alice», sonrió y se fue corriendo a jugar. Steele la miró y sacó una carpeta de papeles. Era hora de hacer el último papeleo. No sabía cuándo lo necesitaría, pero prefería estar preparada para todo. Aquella noche, mientras ordenaba los papeles, se dio cuenta por primera vez de que su matrimonio solo existía sobre el papel. Y mientras Howard viviera en su mundo y Genevieve intentara dirigir sus vidas, haría cualquier cosa para protegerse a sí misma y a su hija. La mañana empezó agitada. Genevieve había llamado a todo el mundo con antelación, recordándoles la festividad y haciendo especial hincapié en no llegar tarde. Steele estaba levantada temprano, como de costumbre, comprobando los correos electrónicos, enviando instrucciones al equipo, revisando los bocetos del nuevo proyecto. Howard se paseaba por el dormitorio, murmurando comentarios de felicitación en voz baja. Últimamente estaba nervioso e irritable. Tal vez fueran problemas de trabajo o simplemente su mal genio. Emily se despertó de mal humor. Al parecer percibía la tensión que reinaba en la casa. «Encarga flores», murmuró Howard, «y pide unas normales, no las de siempre». «Por supuesto, querida», respondió Steele. Ya había encargado las orquídeas favoritas de su suegra hacía una semana, pero no lo había mencionado. Alice llegó pronto para ayudar a hacer las maletas. Mientras Steele la peinaba, hablaron de las últimas noticias. «Parece que te estés preparando para la batalla», comentó Alice mientras observaba a su amiga elegir meticulosamente sus joyas. «Puede ser», se encogió de hombros Steele. «Hay algo en el aire». A las 4 todo estaba listo. Emily, ataviada con un exuberante vestido rosa, se agitaba frente al espejo. Howard se ajustaba nerviosamente la corbata. Steele comprobó por última vez el contenido de su bolso. Había un pequeño cuaderno con todas las cifras y datos. Por si acaso, Genevieve había elegido el restaurante más lujoso de la ciudad.
Lámparas de cristal, pesadas cortinas, camareros con guantes blancos como la nieve. Los invitados empezaron a reunirse, amigos íntimos de la familia, parientes, socios. Genevieve brillaba en traje de noche, recibiendo las felicitaciones. «Ahí está mi hijo», exclamó al entrar. «Llegas tarde, cariño». «Tráfico, mamá». Howard besó a su madre en la mejilla. Steele le entregó el ramo y un regalo, un delicado broche que su suegra deseaba desde hacía tiempo. Genevieve apenas echó un vistazo a la caja. «Es precioso, querida. Ponlo en algún sitio». Había 30 personas reunidas alrededor de la mesa. Steele sentó a Emily entre ella y su marido y sacó la vajilla especial para bebés. Genevieve comentó: «Estás malcriando a la niña». Howard a su edad comía con tenedor. Comenzaron los brindis. Todos se sintieron obligados a pronunciar un largo discurso. Howard fruncía el ceño cada vez más, sin apenas tocar su comida. No dejaba de mirar su teléfono, como si esperara un mensaje importante. Martha, la amiga de Genevieve, hablaba en voz alta del éxito de su hijo. «¿Te lo imaginas? ¿Le han ascendido a director regional? Y solo tiene 35 años». «Sí, sí», captó Genevieve. «Eso es lo que significa una educación adecuada. Y él tiene una esposa como Dios manda, trabaja en un banco y hace carrera». Steele estaba tranquilamente amamantando a su hija, sin reaccionar a los estiletes. Howard tamborileó con los dedos sobre la mesa, terminó su vino y se sirvió más. «¿Tu nuera se queda en casa todo el tiempo?», preguntó Martha en voz alta. «Sí», suspiró Genevieve. «Howard trabaja tanto, partiéndose el culo en el trabajo». «Mamá, no empieces», refunfuñó Howard. «¿Que no empiece qué? Estoy diciendo la verdad. Mírate, estás más delgado, y ni siquiera intenta conseguir trabajo». Howard palideció bruscamente. Sus dedos agarraron el tallo del vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Ya es hora de que aclaremos esto». Se levantó, tambaleándose. Todavía notaba que era la 5ª vez que llenaba su vaso. «Atención, todo el mundo». Su voz sonaba ronca. «Tengo que anunciar algo. Mañana voy a pedir el divorcio». Se hizo el silencio en la sala. Se oía el tintineo de un tenedor contra un plato. Genevieve se animó. «Por fin, te lo dije». «Bien». La voz de Steele sonó inesperadamente fuerte y tranquila. «Entonces, dejemos las cosas claras. He escuchado atentamente su anuncio. Ahora me toca a mí». Sacó su teléfono y abrió las notas. «Empecemos por la casa en la que vivimos. ¿Sabe que la hipoteca está totalmente pagada, no? La pagué hace 2 meses. Toda, con mi propio dinero. Y la escritura de la casa estaba originalmente a mi nombre. Ni siquiera leíste los papeles cuando firmaste, ¿recuerdas? Demasiado confiado con el ama de casa». Tomó un sorbo de agua y continuó. «El coche que conduces también es mío. Mira los papeles si no me crees. Ni una sola vez me preguntó de dónde había sacado el dinero para un coche nuevo. ¿Creías que ahorraba de las migajas que me dabas para la casa?» Genevieve intentó decir algo, pero Steele levantó la mano. «No he terminado. Todos los muebles de la casa los he comprado yo. Los electrodomésticos también. ¿Nunca te has preguntado por qué seguimos adquiriendo cosas nuevas de calidad? ¿Pensaste que el sueldo de tu jefe era suficiente para todo eso?» Se volvió hacia la suegra congelada. «¿No te has dado cuenta, Genevieve, de que tu hijo lleva trajes que cuestan tanto como 3 de sus sueldos mensuales? ¿Pensabas que era él quien tenía tanto éxito en sus ventas de muebles?» Steele miró a su alrededor, a los silenciosos invitados. «Tengo un exitoso estudio web. Tengo 20 personas en plantilla, una oficina en el centro de la ciudad y contratos con algunas de las mayores empresas del país. Gano tanto en un mes como Howard en un año. Y todos estos años he escuchado en silencio tus acusaciones de holgazanería mientras trabajaba por las noches». Se volvió hacia su marido.
¿Sabes cuánto costó la página web que hice el mes pasado? Como 2 de vuestros sueldos anuales. Y tengo 3 o 4 proyectos así al mes. Ni una sola vez me has preguntado qué hago en el ordenador. ¿Pensabas que estaba en las redes sociales o leyendo revistas de amas de casa? Howard se quedó sentado como fulminado por un trueno. Aún así continuó. Y ahora el divorcio. Emily se queda conmigo, eso ni siquiera se discute. Tengo una niñera, unos ingresos altos y estables y la posibilidad de darle a mi hija todo lo que necesita. Tengo una casa, un coche y mi propio negocio. ¿Qué tienes tú, Howard? Tus cosas en el armario, ese es todo tu activo. La cara de Howard se puso cada vez más blanca. Genevieve tragó saliva como un pez varado. Los invitados se congelaron antes de llevarse el tenedor a la boca. Aquí está el papeleo. Steele abrió las fotos de los papeles en su teléfono. Podéis comprobarlo todo ahora mismo. La casa es mía, el coche es mío, las facturas son mías. Me lo dejaste todo sin leer siquiera lo que estabas firmando. Tú lo preparaste todo, chilló Genevieve. No, solo estaba trabajando, y tú estabas demasiado ocupada juzgando mi ociosidad como para darte cuenta. Aún así, se levantó y dobló la servilleta con esmero. El taxi ya está esperando. Emily, Sol, vamos a casa. ¿Y la tarta? Preguntó la niña. Hay helado en casa, sonrió Steele. Y Alice nos está esperando. Recogió su bolso y cogió la mano de su hija. A la salida se dio la vuelta. Ah, y gracias, Genevieve. Tus constantes regaños me han enseñado a ser cuidadosa y prudente. Me ha venido muy bien. Cuando salieron, empezó a nevar. Emily levantó las palmas de las manos para recoger los copos de nieve. Mamá, ¿por qué ha gritado así la abuela? Solo estaba sorprendida, cariño. El taxi estaba caliente. Steele abrochó el cinturón de su hija y sacó el teléfono. Unos cuantos mensajes de clientes, un correo del equipo, un recordatorio de la videoconferencia de mañana. El flujo de trabajo habitual. Alice, hola. Ya está todo. Pon la tetera, por favor. Y trae el helado. Fuera de la ventana la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad en un manto blanco. Comenzaba una nueva vida. A la mañana siguiente, justo al amanecer, Howard llamó al timbre, arrugado, con la misma camisa de ayer. Steele abrió sin preguntar quién estaba allí. Sabía que venía y había estado despierta toda la noche. Alice también se quedó con ellos, instalándose en el dormitorio de invitados. «Voy a buscar mis cosas», dijo Howard con voz ronca. «Entra». Steele se hizo a un lado. «No hagas ruido. Emily aún duerme». Subió al dormitorio y empezó a abrir armarios. Steele permaneció abajo, preparando habitualmente su café matutino. Alice bajó a la cocina, se sentó silenciosamente a su lado, apoyo sin palabras. «Necesito los papeles del coche». Howard apareció en la cocina con 2 maletas. «No», respondió Steele con calma. «El coche es mío. Puedes cotejarlo con la base de datos». «Diablos, hace 2 años que lo conduzco». «Tranquilo», le recordó Steele. «Tengo la documentación. El coche está registrado a mi nombre. Llama a un taxi». Se quedó parado un momento más, arrastrando los pies, y luego murmuró: «Volveré con el abogado». «Claro», asintió Steele. «Solo avísame con un poco de antelación». Cuando la puerta se cerró tras él, Alice sacó una botella de vino de su taquilla. «La dejé anoche por si acaso. ¿Esta noche, cuando Emily esté dormida?» «Sí», Steele sonrió. «¿Qué haría yo sin ti?» El día transcurrió entre llamadas interminables de familiares. La tía Martha se lamentaba y exigía entrar en razón. El tío Robert se ofreció a reconciliar a los jóvenes. La prima Jane insinuó que siempre había sabido que Steele era demasiado independiente para su familia. Genevieve llamó hacia el atardecer. «¿Estás satisfecha?» Arruinó a la familia. «Adiós, Genevieve». Steele colgó la llamada. Emily había estado desacostumbradamente callada todo el día, como si percibiera la tensión. Alice la llevó a dar un paseo.
Luego hornearon galletas y leyeron libros juntas. Al anochecer, la niña se durmió, cansada por el ajetreado día. Ahora podemos. Alice sacó una botella y vasos. Se acomodaron en la cocina. Caía nieve por la ventana y la casa estaba tranquila y cálida. ¿Sabes? Steele hizo girar el vaso entre sus manos. Pensé que daría miedo. Y yo, tranquila. Porque llevas mucho tiempo preparada. Supongo. Solo que no esperaba que empezara él solo. Hablaron hasta bien entrada la noche. Sobre el pasado, sobre el futuro, sobre lo extraña que era la vida. Steele contó cómo había conocido a Howard, cómo se había enamorado, cómo sus sentimientos se habían enfriado poco a poco. ¿Y recuerdas cómo no se dio cuenta de tu nuevo ordenador? Alice soltó una risita. Oh, sí. Y cómo admiró su discernimiento cuando se fijó en la camisa nueva que le estaba comprando. La segunda botella estaba llegando a su fin cuando el teléfono de Steele tintineó con un mensaje. Howard escribió que vendría mañana con su abogado. Que venga, se encogió de hombros Steele. Tengo todo el papeleo en regla. ¿Y luego qué?, preguntó Alice. Lo siguiente, voy a vivir, criar a mi hija, trabajar, lo mismo de siempre, solo que sin necesidad de fingir. Terminaron su vino y se fueron a la cama. Por la mañana iba a ser un día difícil, pero Steele estaba preparada. Al fin y al cabo, hacía tiempo que había aprendido a enfrentarse a las dificultades. Al otro lado de la ventana seguía nevando, cubriendo el pasado con un manto blanco. El abogado de Howard resultó ser un joven abogado seguro de sí mismo que claramente no había esperado enfrentarse a semejante desaire. Aún así, le expuso en silencio todos los documentos, contratos de compraventa, extractos bancarios, certificados de matriculación de la casa y el coche. Pero son bienes adquiridos conjuntamente, intentó insistir el abogado. Compruebe las fuentes de los fondos, replicó Steele con calma. Todas las compras se hicieron con mi dinero personal, ganado por llevar el negocio. Aquí están los extractos. Howard se quedó en silencio con la mirada fija en un punto. Por fin empezaba a darse cuenta de que en realidad se había quedado sin nada, sin casa, sin coche, sin ahorros. Hasta sus trajes caros los había comprado con el dinero de su mujer. Genevieve llamaba todos los días, pero ahora parecía confusa. Aún así, ¿por qué no hablas con Howard? Vive en casa de su madre como un niño. No, Genevieve, esta conversación ha terminado. Alice ayudó a su amiga durante este tiempo. Pasaban las tardes hablando, haciendo planes para el futuro. Aún podía hablar abiertamente de su trabajo sin temor a ser escuchada. «Sabes, tengo una oferta de un gran holding», compartió con Alice. «Quieren encargarme el desarrollo de toda una línea de páginas web. ¿Podrás llevarlo a cabo? Tendré que ampliar el equipo. Estoy pensando en abrir una oficina oficial». El negocio necesitaba un cambio. Aún así, alquiló un gran espacio en el centro de la ciudad. Contrató nuevo personal. Ahora no tenía que esconderse ni inventar excusas para reunirse con los clientes. Howard la vio un día fuera de la nueva oficina, segura, elegante, rodeada de su personal. Estaba explicando algo, mostrando algo en una tableta, sonriendo. Nada que ver con el ama de casa que él creía que era. «¿Te imaginas?», le dijo Steele aquella tarde, sirviendo vino en copas, que se quedara allí con cara de confusión. Debía de ser la primera vez que me veía de verdad. «¿Y te fijaste en él?», preguntó Alice. «Claro que me di cuenta, pero no se lo dije». Genevieve intentó averiguar los detalles de los negocios de su cuñada a través de conocidos comunes. Todavía no podía creer que la tranquila ama de casa que había despreciado durante tanto tiempo se hubiera convertido en una exitosa mujer de negocios. «Dicen que hasta tiene secretaria», se quejaba a sus amigas, «y mi pobre hijo vive en su antigua habitación». Aún así, contrató a una secretaria. Cada vez había más trabajo. Abrió una segunda oficina en una ciudad vecina y firmó varios contratos importantes.
Su nombre en los círculos empresariales se pronunciaba ahora con respeto. ¿Soy yo o estás más contenta?, le preguntó Alice un día. Por fin puedo ser yo misma, sin fingir, sin esconderme. Es una sensación muy agradable. Por las tardes solían sentarse en la cocina, Steele, Alice y la pequeña Emily. Bebían té, charlaban, hacían planes para el fin de semana. Era como una familia de verdad, sencilla, sincera, sin fingimientos ni juegos. ¿Dónde está papá?, Emily preguntaba a veces. Papá vive en casa de la abuela, respondía Steele. ¿Quieres ir a visitarle este fin de semana? Howard parecía perdido en estos encuentros. Aún no se daba cuenta de cómo había podido pasar por alto lo evidente durante tantos años. Cómo no había visto que su mujer hacía tiempo que había superado su papel de ama de casa. Cómo se había perdido el momento en que se había convertido en una auténtica mujer de negocios. Y Steele había seguido adelante. Compró otro coche, esta vez un deportivo a la altura de su nuevo estatus. Contrató a un chofer para los viajes de negocios. Abrió nuevas líneas de negocio. Genevieve iba a veces a la oficina y se quedaba enfrente, mirando el cartel con el nombre de su cuñada. Nunca se atrevía a entrar. Su orgullo no le permitía admitir que había estado equivocada todos estos años. Alice también estaba creciendo profesionalmente. Ahora dirigía uno de los proyectos de Steele. Su amistad no hacía más que fortalecerse, convirtiéndose en el apoyo que ambas necesitaban desesperadamente. Es curioso, dijo una vez Steele, mirando la ciudad por la noche desde la terraza de su nueva oficina. Durante muchos años tuve miedo de que alguien descubriera mis negocios. Y ahora no lo entiendo. ¿De qué tenía miedo? Marzo fue sorprendentemente cálido. Ya habían aparecido las primeras flores en el parque, donde Steele y Alice llevaron a Emily a pasear. Ella miró las cabezas amarillas de los azafranes que asomaban entre las hojas. La abuela solía decir que no se debían arrancar las flores, dijo Emily pensativa, poniéndose en cuclillas delante del parterre. Tenía razón, respondió Steele. Déjalas crecer y haz felices a todos. Habían pasado 2 meses desde el divorcio. Howard había aceptado inesperadamente un trabajo en otra exposición de muebles en una ciudad vecina. Steele se enteró por casualidad. Conoció a su antiguo colega en el supermercado. «¿Sabes?», dijo arrastrando torpemente los pies. «Howard ha cambiado mucho. Incluso se ha vuelto más ceñido en apariencia. Lleva trajes más sencillos, pero está más seguro de sí mismo». Steele asintió sin entrar en detalles. Le bastaba con saber que su ex marido no dormía en el sofá de su madre, como habían predicho las malas lenguas. Genevieve también estaba cambiando. Había dejado de llamar con acusaciones y exigencias para que entrara en razón. Ahora llamaba una vez a la semana, preguntando por Emily, preguntándose si podía visitar a su nieta. «He hecho su tarta de manzana favorita», dijo un día. «¿Puedo llevársela?» «Claro», respondió Steele. «Ven el sábado a tomar el té». Durante estas visitas, Genevieve guardaba un silencio desacostumbrado. Escuchaba más que hablaba, observando a su nieta y a su nuera como si las viera por primera vez. «Me equivoqué», soltó un día cuando se preparaba para volver a casa. «Tú eres buena, Steele». Emily floreció sin la supervisión constante de su abuela. Empezó a dibujar más, inventaba historias divertidas mientras jugaba con sus muñecas y empezó a amar la música. Alice le enseñó canciones sencillas en el piano que Steele había comprado hacía poco. «Mamá, ¿puedo tener también un ordenador?», preguntó Emily un día. «¿Para qué lo quieres, cariño?» «Quiero dibujar como tú, haces unos cuadros tan bonitos». Steele sonrió. Su hija la miraba a menudo por encima del hombro mientras trabajaba en el diseño de páginas web. «Cuando seas un poco mayor, me aseguraré de enseñarte». La oficina de Steele se encontraba ahora en un moderno centro de negocios. Tenía un despacho espacioso con vistas a la ciudad, aparcamiento propio y toda una plantilla.
Podía permitirse concertar citas cuando le conviniera, rechazar proyectos no rentables, programar vacaciones. ¿Sabes?, le dijo a Alice una tarde mientras estaban sentadas en el balcón. Acabo de darme cuenta de lo cansada que he estado de fingir todos estos años. Pero ahora puedes ser tú misma. Sí, y me siento increíble. Howard venía a visitar a su hija de vez en cuando. Había adelgazado mucho, había cambiado su forma de vestir y había empezado a ir al gimnasio. Mantenía una actitud educada pero distante cuando se encontraba con ella. Me he replanteado muchas cosas, le dijo una vez. Tenías razón, no me había dado cuenta de nada a mi alrededor. Aún así, solo asintió con la cabeza. Las palabras no eran necesarias. También Genevieve estaba aprendiendo a vivir de una manera nueva. Ya no intentaba dar órdenes a su hijo, ya no daba consejos no solicitados a su nuera. Para los cumpleaños de su hija y su nieta, les regalaba lo que realmente querían, no lo que ella creía que querían. Me he apuntado a un curso de floristería, dijo un día tomando el té. Siempre he querido aprender a hacer ramos. Es estupendo, respondió Steele con sinceridad. Los fines de semana los pasaban a menudo las tres, Steele, Emily y Alice. Iban al parque, al cine, a obras de teatro infantiles. A veces Genevieve se unía a ellas. Ahora sabía cómo ser una abuela cariñosa, sin moralismos ni reproches. Y por las tardes, cuando Emily ya dormía, Steele se sentaba a menudo en su despacho, trabajando en nuevos proyectos. Pero ahora no era una actividad clandestina, sino un trabajo que le encantaba. Por fin podía ser ella misma, exitosa, independiente, feliz. Alice se quedaba a dormir a menudo. Hacía tiempo que se habían convertido en una familia, aunque no del todo normal. Su amistad, templada por años de secretos y apoyo, se había convertido en algo más, una verdadera alma gemela. Con la llegada del verano, Steele decidió renovar la casa. Hacía tiempo que quería deshacerse de las pesadas cortinas y los muebles oscuros que Genevieve había elegido. Ahora que no tenía que consultar a nadie, podía hacer realidad sus ideas. Empezó por el dormitorio. Una moderna cama de plataforma sustituyó a la enorme cama con dosel, las pesadas cortinas burdeos dieron paso a cortinas claras y el oscuro papel pintado fue sustituido por un cálido tono gris con un estampado texturizado. «¡Qué espacioso es esto ahora!», exhaló Alice mientras ayudaba a colocar los nuevos muebles. «Por fin no tienes que tropezar con todas esas curvas», sonrió Steele. El salón se transformó a continuación. Atrás quedaban los pomposos sillones tapizados en oro, las pesadas lámparas de pie y las interminables estatuillas. Ahora era espacioso, luminoso y ventilado. Un gran sofá esquinero, una alfombra mullida, lámparas minimalistas. Emily acogió el cambio con alegría. Le gustó especialmente la nueva habitación infantil, luminosa, con muebles cómodos y una gran mesa de trabajo para la creatividad. «Mamá, mira cuánto espacio para dibujar», se regocija la niña, colocando sus lápices y cuadernos de dibujo. Últimamente, Alice ha empezado a tomarse días libres con más frecuencia. Primero mediodía, luego un día. Seguía sin preguntar. Cada uno tenía sus secretos. Pero cuando su amiga le pidió una semana entera libre, algo se agitó en su interior. «¿Has conocido a alguien?», preguntó Steele con indiferencia. «Sí», dijo Alice con vergüenza. «Se llama Michael. Es arquitecto». «Eso es genial», sonrió Steele, ignorando la extraña sensación de vacío en su interior. El trabajo en la casa continuó. Steele había remodelado completamente la cocina, transformándola de un rincón de ama de casa modelo en un espacio moderno y funcional. Ahora era un lugar agradable no solo para cocinar, sino también para pasar el tiempo. Howard, que había pasado por allí para visitar a su hija, se quedó helado en el umbral, sin reconocer la antigua casa. «Impresionante», dijo tras una pausa.
Muy moderna. Gracias, respondió Steele con sencillez. En efecto, había cambiado. Había adelgazado, se había arreglado, había empezado a vestir con un estilo informal en lugar de los estrictos trajes habituales. Alquiló un piso cerca de su nuevo trabajo. Se compró un coche de segunda mano. Me he apuntado a un curso de reciclaje, dice. Quiero crecer en la profesión. Steele asintió. El divorcio parecía haberle sentado bien. Alice pasaba cada vez más tardes con su arquitecto. Steele no demostró cuánto los echaba de menos sentados en la cocina, largas conversaciones, cenas juntos. Se sumergió en el trabajo y en las mejoras del hogar. «Mamá, ¿dónde está Alice?», Emily preguntaba a veces. «Tiene una cita», respondía Steele, sintiendo que algo se apretaba en su interior. La casa se transformaba habitación por habitación. Desaparecieron los últimos vestigios de su vida anterior, las pesadas cortinas, las pomposas lámparas de araña, los marcos ornamentados. Ahora era luminosa, espaciosa y acogedora. «Lo has cambiado todo», comentó Genevieve un día que vino de visita. «Sí», asintió Steele. «Ahora sí que es mi casa». Alice regresó de sus vacaciones quemada por el sol y un poco apagada. Respondía a las preguntas con evasivas, permanecía en silencio, y de repente rompió a llorar justo en el lugar de trabajo. «Está casado», dijo entre lágrimas. «Ha estado casado todo este tiempo». Steele abrazó a su amiga en silencio, sintiéndose extrañamente aliviada. Aquella noche se sentaron en la cocina reformada, a beber vino y a hablar, largo y tendido, francamente, como antes. Emily ya dormía arriba, en la nueva y luminosa habitación del bebé, con un ramillete de estrellas en el techo. «¿Sabes?», dijo Alice de repente, mirando su copa. «Creo que he estado buscando en el lugar equivocado todo este tiempo». Steele guardó silencio, pero su mano cubrió de algún modo la palma de la mano de su amiga por sí sola. La casa olía a pintura fresca y muebles nuevos. Fuera de la ventana, las hojas de los árboles recién plantados crujían. La vida estaba cambiando, lenta pero constantemente, y este cambio era para mejor. Había sido un día agitado. Steele había pasado la mañana en reuniones, y por la tarde tenía un importante encuentro con inversores. Llegó tarde a casa, Emily ya dormía, y Alice estaba sentada en la cocina a oscuras. «¿Qué haces a oscuras?». Steele pulsó el interruptor de la luz y se quedó helada. Las lágrimas corrían por las mejillas de su amiga. «Vino a la oficina, con su mujer», dijo Alice con voz apagada, «para encargar una página web para su negocio en común». Todavía en silencio sacó vasos y vino. Sirvió, se sentó a su lado y les pasó el brazo por los hombros. Alice olía a su perfume favorito y aquel aroma familiar le pareció de pronto tan excitante. «¿Sabes qué es lo que más duele?». Alice suspiró convulsivamente. No es que estuviera enamorada de él, solo intentaba obligarme a ser como los demás. «¿Y qué se siente?», preguntó Steele en voz baja. En lugar de responder, Alice se volvió hacia ella. Sus ojos oscuros reflejaban la luz de las farolas. Steele sintió el roce de unos labios cálidos sobre los suyos. El beso fue tierno, tentativo, interrogante. Se miraron fijamente, sin aliento. Años de amistad, confianza y comprensión adquirieron de repente un nuevo significado. El siguiente beso ya era apasionado, exigente. Las manos de Alice se deslizaron bajo la blusa de Steele, acariciando su piel caliente. Steele se arqueó para recibir su contacto, enredando sus dedos en el cabello oscuro de su amiga. A duras penas llegaron al dormitorio, dejando prendas de ropa por el camino, piel con piel, labios con labios, suspiros apasionados y gemidos de placer. Esta noche se estaban conociendo de nuevo, descubriendo nuevas facetas de la intimidad. La mañana los encontró desnudos, abrazados. La luz del sol se deslizaba por sus cabellos enmarañados, por las sábanas extendidas,
por las huellas de besos apasionados en sus cuellos. «Hacía tiempo que quería esto», susurró Alice, pasando el dedo por los labios de Steele. «Solo que he tenido miedo de admitirlo». «Yo también», sonrió Steele, atrayéndola para darle otro beso. Genevieve llegó inesperadamente sin avisar, con una tarta y una mirada culpable. «Debo disculparme», comenzó desde el umbral de la puerta. «Todos estos años he sido ciega y estúpida». Hablaron largo rato en la cocina, sobre el pasado, sobre el presente, sobre cómo los prejuicios se interponían en el camino de ver lo obvio. «¿Sabes?», dijo Genevieve de repente, estaba celosa. «Eras tan íntegro. Incluso cuando me metía contigo, seguías siendo tú». Howard también había cambiado. Cuando se encontraron, habló con calma, sin su antigua arrogancia. «Me he dado cuenta de muchas cosas», dijo una vez, llevándose a Emily de fin de semana. «Fuiste una esposa maravillosa. Yo he sido un marido inútil». Aún así asintió. Las palabras no eran necesarias. Lo importante era que habían aprendido a comunicarse con normalidad por el bien de su hija. El negocio iba viento en popa. El estudio web de Steele aparecía en los periódicos locales. La invitaban a foros y conferencias empresariales. Se convirtió en una figura destacada de la ciudad. Exitosa, independiente, moderna. Por las tardes, ella y Alice se sentaban en el jardín, mirando las estrellas, haciendo planes. Emily dormía arriba, en su habitación con estrellas brillantes esparcidas por el techo. «¿Sabes?», dijo Alice un día, apoyando la cabeza en el hombro de Steele, «por fin me siento de verdad». Steele le besó la cabeza. Ella también se sentía real por primera vez en años, y el pueblo vivía su vida. Las noticias locales hablaban de una joven empresaria que había creado una empresa de éxito. No hablaban de su vida privada, no importaba. Lo que importaba era que Steele por fin podía ser ella misma, sin esconderse ni fingir. Genevieve, al enterarse de la nueva relación de su nuera, sorprendió a todos con su reacción. «Lo principal es que la persona sea buena, y el resto es asunto suyo». Howard se lo tomó con calma. «Me alegro de que seas feliz, de verdad». Y Emily simplemente las quería a las dos, a su madre y a Alice. Para ella, su relación era tan natural como la salida del sol. Aún así, seguía dirigiendo la empresa, reuniéndose con clientes y hablando en conferencias. Ahora podía permitirse ser sincera en todo, en los negocios, en las relaciones, en la vida. Emily se quedó dormida en su nueva habitación, abrazó a su conejito de peluche y sonrió mientras dormía. Howard estaba aprendiendo a vivir de forma independiente, sin la tutela de su madre y sin el confort familiar ya preparado. Y Steele por fin sentía que pertenecía a un lugar. De verdad, esta es una obra de ficción, y el salto en el tiempo es apropiado. Solo tienes que hacerlo bien al principio del capítulo. Escribiendo. 15 años pasaron volando como un día. Emily se preparaba para ir a la universidad. Steele y Alice seguían sentadas en el jardín por las tardes, solo que ahora sus cabellos brillaban de plata. La empresa de Steele hacía tiempo que había superado la escala de un pequeño estudio web. Ahora era una gran empresa con oficinas en varias ciudades. Sin embargo, a Steele le seguía gustando hacer ella misma algunos trabajos de diseño. Era relajante y la devolvía a los días en que todo estaba empezando. «Mamá, quiero dedicarme a la informática», dijo Emily una vez. «No te importa, ¿verdad?» «Claro que no, cariño», sonrió Steele. «Pero te advierto que no voy a ascenderte a golpe de talonario». «Y no te lo estoy pidiendo», resopló su hija. «Por cierto, llevo 3 años trabajando por mi cuenta. Tengo mi propia cartera». Alice se rió. Ambas sabían que Emily había heredado la perspicacia y la independencia de su madre. Howard se encontró en un campo inesperado. Abrió una escuela de carpintería. Resultó que trabajar la madera le fascinaba.
Ahora enseñaba a otros a crear hermosos muebles con sus propias manos, y se le iluminaban los ojos cuando hablaba de nuevos proyectos. ¿Te imaginas?, compartió con su hija. Uno de mis alumnos hizo una cómoda tan bonita que la compraron para el Museo de Historia. Genevieve también ha cambiado. Tras un curso de floristería, se dedicó a la horticultura, convirtió su parcela en un auténtico jardín botánico y ahora hace visitas guiadas a escolares. Aún así, me dijo un día tomando el té, quiero disculparme por todos los años que te he hecho la vida insoportable. Todo eso es agua pasada, sonrió Steele. Te has convertido en una persona completamente diferente. Todos hemos cambiado, suspiró su suegra. Para mejor. Alice seguía trabajando en la empresa de Steele. Ahora era jefa de desarrollo. Su relación, que había comenzado aquella memorable noche 15 años atrás, no había hecho más que fortalecerse con el tiempo. «Sabes», dijo Alice una vez, mirando la puesta de sol, «estoy agradecida al destino por ese arquitecto casado. Si no hubiera sido por él, quizá no me habría atrevido a contártelo». «Y yo estoy agradecida por Howard», sonrió Steele. «Si no hubiera sido por sus payasadas en la fiesta de cumpleaños de mi madre, quizá seguiríamos dando vueltas por el desagüe durante mucho tiempo». Emily daba por sentada su relación. Para ella, Alice siempre había sido una segunda madre, quizá incluso más cercana que su propio padre. «Lo más importante», dice a sus amigas, «es que tengo dos de las madres más geniales del mundo. Una me enseñó a codificar, la otra a no rendirme nunca». El baile de graduación fue como una reunión familiar. Howard vino con su nueva esposa, una mujer encantadora que enseña en una escuela de arte. Genevieve trajo un ramo cultivado en su propio jardín. Steele y Alice brillaban de orgullo. «Después de todo, lo hemos conseguido», susurró Alice, apretando la mano de Steele. «Convertirnos en una familia de verdad». Y una semana después, Emily anunció que había sido aceptada en la universidad con una beca completa, gracias a un excelente portafolio y a las recomendaciones de sus clientes. «¿Ves?», sonrió Steele. «No hace falta nada. Lo has hecho todo tú sola». La vida continuó, tranquila, llena de amor y comprensión. Steele y Alice se sentaban en el jardín por las tardes, contemplando las estrellas y haciendo planes, ahora no para años, sino para